Saludos, MBC, Misión Bíblica Carismática. Es un verdadero gusto estar nuevamente juntos. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios, para alabarle, adorarle y para ver en la Biblia la enseñanza, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que puede el Espíritu Santo revelarnos. Revelar es como abrir una cortina para que se pueda ver, y eso es lo que hace Dios cuando leemos la Biblia o escuchamos una prédica como la del día de hoy. Pero como siempre, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos. Quizás es la primera vez que estás con nosotros y te damos la más cordial bienvenida. Nos alegra mucho que estés con nosotros y también saludamos y les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo desde otras naciones, desde otras latitudes. Es un gusto que nos reunamos y estemos juntos en torno a la palabra de Dios. Hay que saber escucharla, prestarle atención a la palabra de Dios, porque es lo que Dios dice. Pero en este día vamos a empezar orando y alabando al Señor, dándole gracias, dándole exaltación, porque Él es digno de que así lo hagamos nosotros, adorándole igualmente. Vamos a orar juntos. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Verdaderamente, tú eres nuestro Dios, Padre bueno, fiel, siempre fiel. Tú nos ves y nos escuchas cuando oramos. Y el día de hoy oramos juntos, estamos en un mismo espíritu, estamos en Cristo y en su nombre oramos para que tu Santo Espíritu sea el que guíe toda esta reunión. Gracias, Dios mío, la dedicamos a ti para que tú seas honrado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y decimos todos amén. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Exaltamos, magnífico Dios. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Qué dulce es tu presencia, maravilloso Señor. Enamóranos más y más. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Pecador que de tu rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. Quiero corresponderte
adorarte solamente a ti, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Te exaltamos, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre
No hay otra cosa más hermosa que adorar a Dios, que acercarnos y sentir y saber, sobre todo por la fe, que Él nos está escuchando y que es cercano a nosotros. El Señor Jesús dijo que Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y eso es lo que queremos ser, guiados por el Espíritu Santo y una adoración genuina, verdadera. Y lo vamos a hacer también con los bienes que Dios nos ha dado. Dios nos da de todo lo que tenemos, absolutamente todo. Este sillón donde estoy sentada, lo que ustedes ven ahí atrás, todo me lo dio Dios. ¿Para qué? Para que se pueda tener un lugar donde grabar, donde estar con ustedes, donde compartir la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos, yo tengo la ventana y veo las nubes, el cielo, y aún le doy gracias de todo lo que veo, árboles, casas. Dios nos ha dado absolutamente todo. Y ahora, en este momento, tomamos de lo que Él nos dio y nosotros se lo traemos en adoración. Vamos a orar para ello. Amado Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres nuestra fortaleza. Y Señor, vivimos seguros bajo tus alas. ¿Cómo no traerte adoración ahora? Hemos visto tus milagros una y otra vez. Hemos visto tus milagros, cómo tú obras cosas maravillosas en las vidas de otras personas y en la nuestra también. Venimos a ti muy agradecidos. Gracias por tu provisión y te traemos a ti parte de ella para honrarte, porque tú eres digno de ser honrado y de ser adorado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora a la Biblia. Tengo acá mi Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Él nos ha querido contar. Y hoy día vamos a ver una historia que Dios nos cuenta. La Biblia tiene muchas historias acerca de personas comunes como nosotros, comunes, y que Dios usó como instrumentos para cumplir sus propósitos. Esos propósitos divinos que Dios planeó desde el comienzo. Así es que vamos a orar, tengamos nuestra Biblia en la mano, un cuaderno, una libreta donde tomar nota de lo que vamos a hablar y de lo que Dios te hable hoy en esta prédica. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias por cada palabra en la Biblia. Gracias por los salmos, por el Antiguo Testamento desde Génesis. Gracias, mi Señor, por los evangelios. Gracias por las epístolas y el libro de Apocalipsis. Porque tu palabra es la verdad y nos guía y es lámpara a nuestros pies para que tomemos decisiones que vienen de ti. Decisiones, mi Señor, cuando tú nos alumbras el camino para saber qué decisión tomar. Gracias, Padre. Tu palabra es poderosa y hará una obra en cada uno de nosotros, porque nunca vuelve vacía. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 5. En este capítulo nos va dando la genealogía, todos los descendientes de Adán
y de Eva, descendientes de ellos a través de las generaciones. Cada nombre viene a ser una generación y que Dios habla de ellos. Y en el capítulo 6 es un capítulo también muy interesante porque ya habían pasado bastantes generaciones. Y en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dice lo siguiente: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué nos dice este versículo? Pocas palabras, pero dice mucho. Nos da a conocer que Dios mira sobre la faz de la tierra. No es que estamos solos. Dios nos ve, nos oye también, escucha nuestras oraciones. Y Dios vio en ese tiempo que la humanidad, todos los seres humanos en la tierra se habían corrompido. Se habían corrompido de tal manera que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos, la imaginación, las emociones, también podríamos decir que el corazón, que brota del corazón y que brota de la mente, todo ello estaba corrompido. Porque lo único que querían hacer continuamente era hacer el mal. De esa manera se habían corrompido los descendientes de Adán y Eva. Qué tristeza debe sentir Dios, y de hecho siente Dios, cuando ve eso sobre la tierra, en las naciones, en las ciudades, en las familias, que solo piensan en hacer el mal, haciendo planes de cómo hacer un robo, una estafa, o cometer un adulterio, o fornicar, etcétera. Mentir, todo ello. Desde niños nosotros hemos pecado y sabemos lo que es planear algo. Debo haber tenido yo unos 9 o 10 años y planeé con tal minuciosidad el falsificar las notas de mi libreta, la libreta de notas a medio año. Y lo logré. Cargué en mi carterita y mi hermano menor me acompañaba y le dije, esto no vas a hablar, ¿eh? La tijerita, los papelitos, todo para lograr que esos jalados estuvieran aprobados. Y cuando mi papá vio la libreta me dijo, ¿y esto qué es? No, es que la secretaria, la mi fulanita, se equivocó y entonces puso mis notas así. Ah, ya, me dijo mi papá. Pero lo tramé y era pequeña. No se asombren los padres, porque eso es naturaleza pecadora. Y vemos que Dios pues vio toda la corrupción que era enorme en los seres humanos. Y cuando la Biblia nos enseña también, no solamente con esta historia, sino también nos enseña a lo largo de la Biblia que cuando la corrupción del ser humano sube a determinados niveles, viene juicio de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo estará viendo Dios en este momento el mundo? ¿Cómo está viendo Dios a nuestra ciudad de Lima? ¿Cómo estará viendo
y todo lo que escucha en nuestras familias, todas las motivaciones del corazón, ¿estaremos en un nivel como para recibir juicio? Porque Dios es justo. Eso nunca lo olvidemos. Y había llegado ya a tal nivel que en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Se arrepintió. No es la palabra como arrepentirse de pecado. En hebreo es otra palabra, no es la misma que arrepentimiento de pecado. Es un dolor profundo, y la misma palabra en hebreo es como algo como cuando tenemos una preocupación, un dolor profundo, hacemos así, bueno, de un dolor muy, muy grande para Dios. Eso le produce la maldad, el pecado a Dios. Esos adolescentes que me están escuchando, los niños que me están escuchando, a Dios le duele mucho cuando ustedes pelean, cuando ustedes mienten a sus padres, cuando eres tú el que rompió un vaso y le dices a tu mamá, fue fulano señalando a tu hermano o a tu hermana y permitiendo que le castiguen a él o a ella, y tú pasar por inocente. Todas esas cosas a Dios le ofenden. Por eso cuando me convertí en cristiana me arrepentí profundamente de haber falsificado las notas en mi libreta. Nunca más lo volví a hacer porque me sentí tan mal que no lo volví a hacer. Arrepentirse por haber pecado, por haber hecho entristecer a Dios, por haber hecho entristecer a los padres, por haber hecho entristecer a la iglesia, porque somos iglesia, estamos sumidos en Cristo. Aún así, muchas veces tenemos que pedir perdón, disculparnos por diferentes cosas, errores, fallas o pecado también. Al haber abierto la boca y haber estado chismeando, cosas así. Entonces, Dios sintió un profundo dolor, pero hubo uno. Digan conmigo, pero hubo uno. ¿Uno qué? Un hombre, uno solo de todos los pobladores de la tierra, uno solo, que dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo, era un hombre que caminaba con Dios y que obedecía a Dios. Y se dejaba guiar por su conciencia, porque los seres humanos, Dios los creó con conciencia. La conciencia nos alerta de cuando vamos a hacer algo que está mal. Desde niñitos, esa conciencia nos alerta. Mi mamá me enseñó eso. Mírame a los ojos, me decía. Y cuando no quería mirar, es que tus ojos me dicen la verdad. Y yo no quería mirarla cuando le mentía. Niños, no mientan, porque a Dios le ofende, le duele. Pero este hombre, Noé, caminaba con Dios. Y Noé, ojo, y esto es muy importante, un dato muy importante, Noé no fue hijo de Caín, fue hijo de Set. Es decir, el hijo que Dios les dio a Adán y a Eva después que Caín había matado a su hermano
Abel. Ya se había producido el primer asesinato en la tierra. En este momento, mientras estamos sentados hablando de la palabra de Dios, compartiendo lo que nos enseña esta palabra, este pasaje de la Biblia, se están cometiendo asesinatos. Se están cometiendo en las ciudades, en el campo, violaciones. Está sucediendo mucha mentira y mucha planificación de delitos por la corrupción del ser humano. ¿Qué fue de los descendientes de Caín? Pues estaban haciendo el mal. Pero no solamente de los descendientes de Caín, sino también los de Set. Y vemos que solamente había un solo hombre que había hallado gracia de parte de Dios. En el versículo 13 está hablando Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Le contó a Noé los planes. Muchas veces Dios nos deja saber los planes que tiene por anticipado, pero nada que se añada al libro de Apocalipsis. Cuidado. Y tampoco es adivinación, es cuando Dios le habla a uno. Y dice así, que había mucha violencia en la tierra. Pensemos en este instante en cuántas naciones en la actualidad, en estos días, en estos momentos, se está cometiendo toda clase de delitos, de hombres, de mujeres, de jóvenes y también de niños. Delito es robar, es pecado también, pero es delito. Si te quedas con algo que no es tuyo, estás pecando contra Dios y estás yendo contra la ley. Así te habías agarrado algo que es de tu hermanito o de tu hermanita, eso es robo, porque te has quedado con algo que no te pertenece. Toda la descendencia de Caín, pues, trajo como consecuencia ya que el nivel, toda la humanidad trajo ese nivel que lleva ya a juicio. Dios es juez justo y sus juicios son justos y no llegan así porque sí, sino por el aumento de la corrupción en el pueblo. En Génesis 6:14, continuemos. Le dijo: hazte un arca de madera de Ofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera para que flotara. Y de esa manera la harás, de 300 codos de longitud del arca y 50 codos su ancho y 30 codos su altura. Quiere decir que este barco iba a tener 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de altura. El barco. Entonces, Noé, viviendo en un lugar donde no había agua, no había lago, no había río navegable, no había mar cercano, pues lo mandó a construir este barco de estas dimensiones, 150 metros, es 1,5 cuadras. Así que cuando salgan a la calle y caminen por la calle, 1,5 cuadras, de ese tamaño era el arca de Noé.
ese barco. Se necesitó bastante fe en Noé para construir un barco donde no había agua navegable, pero lo hizo. Le llevó mucho tiempo, años y años y años construyendo, y me imagino yo que la gente se burlaba de él, y él les diría que iba a haber un diluvio y que se iba a necesitar ese barco, y le habrán hecho las burlas y todo eso. Cuando uno tiene fe, eso sucede. Me ha pasado muchas veces que se burlen de mí, pero lo hacen porque no lo saben, no saben lo que va a pasar, pero si uno sí lo sabe, entonces, y tiene fe, va a obedecer. Este hombre era un hombre de fe que lo llevó a la acción. La fe no es pasiva, la fe es acción. Hago algo, ¿por qué? Porque tengo fe. Y es uno de los héroes de la fe que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. No vamos a ir allí, vamos a seguir en Génesis 6. Una ventana harás al arca y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. El arca tenía 3 pisos, no era solamente la cubierta y bueno, el casco abajo. No, el arca tenía 3 pisos. ¿Para qué? Para que entrara mucha carga que iba a tener. Una ventana para la luz y para ventilar de los olores desagradables de todos los animales. No sé si es que ustedes tienen un perrito, tienen un gato, se esfuerzan, se esmeran para que no haya malos olores. Entonces el arca necesitó esa ventana. También era necesaria la luz del sol para que circulara el aire también y lo purificara y no estuvieran viviendo con un aire todo enrarecido y que pues los llegara a enfermar con tantos animales allí. Dios lo pensó todo, también para que entrara luz del sol y también esa luz calentara y matara muchas bacterias o lo que hubiera, de tal manera que no entrara demasiado sol o estuviera falto de ventilación. Esta arca o barco le duró a Noé para estar 1 año y unos días más, como unos 17 días más, junto con su familia y los animales dentro del arca después del diluvio. Así es que el arca era grande. Vamos al versículo 17. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. No sé cómo habrá reaccionado, qué habrá pensado, qué cara habrá puesto Noé cuando Dios le dijo estas palabras, que todo lo que tenía vida moriría sobre la faz de la tierra. Vendría el juicio de Dios y morirían todos. Alguien puede estar pensando, pero entonces Dios no es bueno porque estaba mandando muerte. No, esas personas ya estaban muertos en su corrupción. Ya estaban muertos. Cuando la gente se corrompe, su espíritu está en una condición de muerte. Ya no tiene comunión, cercanía con Dios como la tenía Noé. Ya no.
Entonces viene el juicio y es la consecuencia de sus pecados. No es que Dios les manda un castigo para corregirlos, no, porque iban a morir, ya eran incorregibles, porque les había dado mucho tiempo para corregirlos, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. En el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, pacto con Noé. Es decir, Dios le hace promesas a Noé de tal manera que se cumplieran indefectiblemente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para que cambie de parecer. Él no, Él dice, y así es. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Qué palabras tan hermosas! En medio de toda la tragedia que iba a ocurrir, Dios, el Dios que creó todas las cosas, hizo un pacto con Noé y a través de ese pacto salvar a su familia. Salvar a su familia. Dios diseñó la familia, hizo al hombre y la mujer y les dio la habilidad de poder tener hijos y tener familia. La familia no es una creación humana, no es una gran idea humana, no. Dios estableció la familia entre los seres humanos. De tal manera que Dios dice acá que va a salvar también a su familia. En el libro de Hechos se nos cuenta que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio, no por un delito, sino por predicar el evangelio. Y entonces, estando allí, hubo un gran terremoto y las rejas se abrieron, las puertas se abrieron. Después del terremoto, el carcelero estaba sumamente angustiado, pensando que todos los presos se habían escapado. Pero en un momento escuchó la voz de Pablo que le dijo que no se habían escapado, que estaban todos ellos allí. Y en el versículo 31 de Hechos 16, Pablo y Silas, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y aquí hay personas a los cuales Dios les está diciendo estas palabras el día de hoy. No te preocupes, no te angusties, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Quiero orar por las familias. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo oro por estas familias y por la mía propia también. Oramos juntos, mi Señor, en un mismo espíritu, con la seguridad de tus palabras, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y somos muchos más que dos o tres. Te pedimos, Señor, por nuestras familias. Sabes que estamos siempre orando por ellos. Señor, concédenos esta promesa. Concédenos, mi Señor, y nosotros seamos no corruptos, no personas que les damos mal testimonio, sino todo lo contrario, les demos tan buen testimonio que ellos digan, yo quiero al Dios que él tiene. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas cuando oramos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Así es que luego toda la familia del carcelero se convirtieron a Cristo. No solamente el carcelero, sino la familia también.
Regresemos a Génesis y acompáñenme en el versículo 19, seguimos en el capítulo 6 y seguimos con Noé. Y de todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Es decir, 4, o sea, 2 leones, 2 leonas, 2 gallinas, 2 gallos, y así, de todos los animales, le dijo Dios, que llevaría macho y hembra, o sea, 2 parejas. Por obediencia a Dios, Noé empezó a llenar el arca de animales y la gente como si nada pasara, como si él no hubiese hablado, como si siguiera loco, según ellos, ¿no? Pero nosotros, ¿cuánto tenemos que aprender de Noé? Porque un hombre obediente, un hombre de fe, que no le importó que por años y décadas se burlaran de él, quizás hasta en su familia se burlaban de él, sino que su familia se salvaron por él y por el pacto de Dios con él. Saben que nosotros los cristianos tenemos pacto en Cristo Jesús con el Dios vivo. Sí, igual que Noé. Noé fue este hombre temeroso que vivía temeroso de Dios. No que le tuviera miedo, sino respeto. Y por respeto, por reverencia, obedecía todo lo que Dios le decía. Que vivía en una sociedad corrupta, rodeado, era el único y estaba rodeado de corrupción. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos rodeados de corrupción? ¿Cómo estamos en la actualidad? Esto es muy importante, porque si Noé tuvo un rol que desempeñar, nosotros, si es que somos verdaderamente cristianos y que no vivimos corrompiéndonos, sino en santidad, tenemos un rol que desempeñar en este mundo de tinieblas y de tanta corrupción. Tenemos que hacerlo. No de los que se quedan calladitos, sino hablando de Jesucristo y hablando del pecado, porque si no, ¿cómo se arrepentirán los demás? Hablando de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y llegó el día en Génesis 7, versículo 1, que dijo lo siguiente Dios: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Acá dice 7 parejas. No son 2, son más, saquen su cuenta. Más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Entonces, había 7 parejas y una pareja. También de las aves de los cielos, y continúa hablando de todos los animales. Y le dio una semana para que llenara el arca de los animales, con todos los animales. Génesis 7:4. Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Llegó el día del juicio. Ese día empezó a llover, pero recordemos que el arca tenía solamente una puerta. Y recordemos siempre, pero siempre, que por décadas, mientras él iba construyendo y ya construyó la puerta,
La puerta permaneció abierta por décadas para que la persona que quisiera entrar pudiera entrar. Pero eran tan corruptos, tan inclinados hacia el pecado, inclinados a hacer lo malo, que no entró ni una sola persona. Ellos seguían con su vida cotidiana, iban al mercado, compraban, comían, celebraban matrimonios, hacían fiestas, etcétera. Todo lo que hacían en sus vidas. De tal manera que llegó ese día. Qué bendición, debo decir, para la esposa de Noé, para los hijos de Noé y sus esposas. Qué bendición por medio de su padre. Los que son padres de familia, no se cansen de hacer el bien. Que sus hijos los vean, que ustedes siempre hacen el bien, que ustedes perdonan a los que los ofenden, aun si no les piden perdón, ustedes los perdonaron. Que los vean que son temerosos de Dios y son cumplidos al poner por obra todo lo que Dios manda. Miren, hijos, yo le voy a entregar a Dios los diezmos, enséñenles las ofrendas, las primicias, enseñen a sus hijos y que los vean a ustedes temerosos, con reverencia a Dios, porque si Dios lo dice, yo lo hago, así como Noé. Padres que dan mal testimonio a sus hijos, lamentablemente, no les van a creer su cristianismo. Van a creer que el cristianismo no es nada. Y esto tómenlo muy en serio. Así es que los hijos de Noé fueron muy, muy bendecidos por su padre. Dios no decepcionó a Noé, porque Noé podría haber pasado una gran vergüenza. Después de hablar tanto del diluvio, después de construir el arca donde no había lagos ni mar, ni ríos navegables, empezó a llover y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y debe haber llegado el momento en que la gente que conocía a Noé rodeaban el barco, lo rodeaban y le decían, queremos subir, y ya no pudieron subir. El barco estaba flotando, no había una escalera, no había cómo salvarlos, y tampoco Dios le había dicho que salvara a alguien. Noé, un hombre obediente, un hombre fiel a Dios, temeroso y piadoso. Esa puerta no se abrió más, hasta que quedó todo el mundo lleno de agua y todo había muerto sobre la tierra. Aún las plantas, los árboles, absolutamente todo. Ya no se veía nada, sino solamente agua, agua, agua y nada más. Noé y su familia, como dijimos, estuvo 1 año y unos 17 días dentro del arca, hasta que después de 45 días que dejó de llover, iba bajando el agua, sea por evaporación o sea porque la tierra la absorbía. Y no es raro que cuando uno sube a un cerro alto, encontrar conchitas de mar. Aquí en Lima, en un cerro de La Molina, nos gustaba mucho con mis hijas subir cerros, subíamos los cerros, se encontraban conchitas y algas secas,
se encontraban. Y yo les enseñaba del diluvio en el tiempo de Noé. Les voy a dejar que ustedes lo lean en Mateo 25:1 en adelante, una historia, una parábola que el Señor Jesús contó de las 10 vírgenes prudentes y las necias, 10. Entonces, estas vírgenes, cuando ya vino el Señor, tocaban la puerta, las que no fueron prudentes, y ya no se les abrió. Y me hace recordar la puerta del arca. Llegó el día del juicio y ya no se abrió la puerta. El día de hoy, en la actualidad, hay una puerta abierta, que Dios la está dejando abierta. Es puerta de salvación. Puerta de salvación, pero ¿qué quiere decir? Una forma de que tú no mueras como murió esa generación de seres humanos en un juicio, que no mueras así y mal, con Dios, en pecado. Nadie quiere morir en esa condición, porque esas personas se fueron al Seol a esperar su juicio. Y digo yo, ¿quién se salvará presentándose delante del Altísimo y Él conoce todos tus pecados? Le vas a decir, no, es que yo no me di cuenta, es que no vamos a poder ni abrir la boca. Entonces, ¿qué significa la salvación? Que el día que mueras, no vayas al Seol, sino vayas, como le dijo el Señor Jesús a uno de los ladrones crucificado a su lado, le dijo, te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso, refiriéndose a la salvación, refiriéndose al cielo. Se refería a estar con Jesús, con el Señor Jesús, y pasar toda la eternidad con Dios. ¿Quién no quiere eso? Es el único Dios verdadero, el único Dios que oye, que ve, que habla al ser humano. Es el único Dios que hace milagros y que envió a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos también, y pagara el precio de nuestra salvación, y pagara ese precio altísimo que nosotros no lo podríamos haber pagado, porque estábamos en un estado de esclavitud al pecado. Así cadenas nos ataban al pecado, al odio, a la amargura, al robo, a la prostitución, al engaño y todas esas cosas que son pecado y delitos. ¿Cómo vamos a ir a la presencia de Dios así? Jesús recibió el castigo que tú y que yo merecemos por cada uno de nuestros pecados. Él fue castigado y Dios, el Padre, lo envió de tal manera que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser limpiados de toda maldad, de toda corrupción, y vivamos para Dios. Eso es un cristiano. Tal vez al escuchar tú digas, ¿cómo quisiera yo estar seguro de eso? Necesitas fe. Yo recuerdo cuando la persona que me predicaba aquí a Cristo me predicó 3 meses, todos los días, y yo no entendía, hasta que llegó el momento que entendí, yo necesito un Salvador.
porque sabía que yo al cielo de ninguna manera iba a ir y que yo no iba a ver a Dios. Nunca dejé de creer en Dios, pero no tenía seguridad, no tenía fe. Pero llegó el día de mi salvación y ese día yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Salvador porque creí que podía romper las cadenas a las que me ataban al pecado y que me hacían esclava del pecado. Lo creí y hubo una gran transformación en mí que jamás imaginé que pasaría. Yo decía, es que es de adentro, me brota la misericordia, me brota el querer hacer un favor, me brota el hacer el bien. Y me daba cuenta que Dios había hecho un milagro en mí. Y Dios quiere hacer un milagro en ti. Tú que luchas contra la pornografía, que luchas contra la delincuencia, la violencia, tal vez maltratas a tu esposa, porque en estas naciones se acostumbra a eso. Pero tú quieres dejar de hacerlo y no puedes. Dios puede hacer un milagro de adentro hacia afuera en ti. Milagro de transformación del ser humano. Si tienes fe y crees que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se despojó de su gloria para venir a salvarte y vino hecho carne, hecho un ser humano para morir en la cruz del Calvario por ti, porque te ama, y que pagó el precio de tu rescate, y tú quieres reconciliarte con Dios, y quieres que Jesús venga a tu vida y te hable y te transforme, tu vida cambiaría radicalmente. Si lo quieres, entonces aprovecha que la puerta está abierta. Ora conmigo, si puedes en voz alta, y si puedes, ponte de rodillas delante de Dios. Y ora conmigo. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme. Gracias por la fe que tengo, porque creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a salvarme. Creo que tú eres el Cordero de Dios que viniste por mí y te doy gracias. Yo te pido perdón de todos mis pecados en mi niñez, en mi juventud. Te pido perdón, mi Señor, por cada pecado con el que yo te ofendí y contribuí con la corrupción en este mundo. Hoy, Dios mío, me arrepiento y te pido perdóname por las llagas y el sacrificio de Jesús. Gracias, Dios mío. Límpiame, mi Señor, límpiame de maldad. Yo quiero obedecerte y quiero seguirte. Y quiero también recibirte como mi único Señor y Salvador en mi corazón. Y te entrego mi vida, así como está, sucia, desordenada. Yo te la entrego a ti, para que seas tú el que haga ese milagro en mí. Gracias, Dios mío. Hoy es el día de mi salvación. Gracias, mi Señor, por haber dejado la puerta abierta para mí en este día. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Permítanme orar por ustedes. Ustedes que han hecho esta oración por primera vez en su vida.
y nadie le falte el respeto a Dios. Quedémonos todos conectados orando por ellos. Bendito Padre Celestial, gracias porque este es un día de salvación. Gracias por cada uno que el día de hoy, mi Señor, se acercó a ti a pedirte perdón por sus pecados. Tú dices que tú perdonas y echas esos pecados al mar del olvido. Nunca más te acuerdas de ellos. Hoy oramos, mi Señor, por estas personas. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que los llene, mi Señor, todo su ser y les dé hambre y sed de tu palabra para que ellos quieran leer la Biblia y estudiarla, para que puedan madurar y crecer en la fe. Gracias, Dios mío, nosotros los bendecimos a ellos y a sus familias también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es el día de tu salvación, te felicito, la mejor decisión de tu vida. En pantalla vamos a poner los cursos de la Biblia que tenemos. El primero es Verdades Básicas y es especialmente para todos aquellos que empiezan en la fe. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? ¿Hasta cuándo te amará? Y temas así que te enseñará, pero por la Biblia, por lo que dice la Biblia. No el maestro, sino la Biblia. Ahí tienes la información del número de teléfono, del correo electrónico, todo para que te pongas en contacto con nosotros y puedas seguir estos cursos de otras ciudades, desde otras naciones, como lo están haciendo otros. Y también estamos poniendo en pantalla las actividades de la Misión Bíblica Carismática para que ustedes se puedan conectar durante la semana. Gracias, Dios mío. La puerta sigue abierta. Si hay algo en lo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, hagámoslo ya, porque realmente el nivel de corrupción en nuestra nación y en las naciones del mundo, con los conflictos que tienen unas contra las otras, ha subido alarmantemente. Entonces, démosle gracias a Dios y sigamos orando por nuestras familias. ¿Para qué? Acordándonos de los tíos, de los primos, de todos, de toda la familia, de tal manera que ellos vengan a los pies de Cristo antes de que se cierre la puerta, porque un día se cerrará. Yo quiero despedirme orando. Amado Dios, gracias por tu palabra. El día de hoy nos asombra, mi Señor, este hombre que era el único que vivía obedeciéndote con temor de Dios, un hombre piadoso delante de ti, y no había nadie más. Nosotros somos cristianos. Mi Señor, ayúdanos a dar buen testimonio de ti, a cumplir tu voluntad, a cumplir tus leyes, mi Señor, aunque sea contra nuestra propia voluntad, porque siempre hay bendición en ello. Señor, oro por los que están enfermos, por los que están de luto, mi Señor. Oro para que tú los fortalezcas, para que sanes su dolor, mi Señor, de su corazón, y también sanes las enfermedades. Gracias, mi Señor Jesús, porque eres misericordioso y compasivo. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo y un fuerte amén todos. Bien, nos despedimos con un fuerte abrazo y un beso también. Dios los bendiga mucho.